tema de Venezuela, sin duda, un tema de primera plana a nivel no solo ya regional, sino mundial. Pues ustedes escucharon lo que ha ido y visto a través de los medios de comunicación, lo que ha ido pasando en lo que fue una iniciativa de República Dominicana de convocar a las partes que han estado enfrentadas en Venezuela a un diálogo, ¿no? A ver si podían ponerse de acuerdo. Eso se había acordado hace un tiempo con una representación, además de cancilleres de diversos países que estuvieran allí también de testigos, dándose cuenta de que efectivamente eran las estrategias de cada una de las partes que están buscando una solución a la grave crisis venezolana. Y hemos visto cómo las cosas en las últimas horas han tomado un curso que muchos preveíamos. En mis artículos, en lo que son los seguimientos a través de Twitter y en cualquier otra vía, siempre he creído que ese esfuerzo, que fue una iniciativa, reiteramos, de República Dominicana, no iba a prosperar en el sentido de que la naturaleza del régimen de Venezuela, con Maduro a la cabeza, definitivamente es una propuesta fallida, antidemocrática y que va evidenciándose cada vez más como que lo que busca es ganar tiempo para al final quedarse con el control de todo lo que ha hecho el presidente Maduro como heredero de Chávez. Entonces, bueno, esas cosas van a ir tomando cuerpo. Es lamentable que esa situación haya llegado a los niveles en que está, pero al parecer no hay muchas salidas. Las últimas decisiones que han tomado, por ejemplo, gobiernos como es Estados Unidos a través del Departamento de Estado, rechazando una declaración que se dio en Venezuela de que se iban a adelantar las elecciones para el día 3 de febrero, dentro de unos días. Y de esa manera, entonces, cortar la posibilidad de que haya una participación efectiva de la oposición que pueda disputarle el poder. Obviamente que Maduro está haciendo esto porque sabe que en una elección competitiva, transparente, bajo supervisión internacional, él no tiene posibilidades de quedar en el poder. Y justamente eso es lo que él está buscando. De manera que tenemos muchas cosas que podemos dilucidar, hablar con ustedes, intercambiar, y lo vamos a hacer más adelante con un amigo que también es un profesional, un intelectual, que va a hablar con nosotros sobre el tema de Venezuela, entrando un poquito más allá del fondo de lo que hemos estado señalando en esta parte en que hemos introducido el tema de Venezuela. No se vayan. En nuestro primer comentario decíamos que íbamos a hablar de Venezuela, dijimos algunas cosas, pero ahora con Rolkin Lorenzo, que es un experto, él es abogado, pero ya hemos tratado el tema en otras ocasiones, el tema de Venezuela, y creo que lo amerita, ¿verdad? Claro, primeramente. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, de echar este conversatorio aquí de un tema serio que se está poniendo cada vez más peligroso para la región y para el mundo, ¿no? Claro, muchas gracias. Para mí es un placer estar en este espacio que con cada entrega trae al televidente asuntos y temas de sumo interés. Sí. Pues bien, el tema venezolano, como todos sabemos, Venezuela se ha hecho conocida en los últimos años por sus cifras negativas. El país suramericano está padeciendo una crisis económica caracterizada fundamentalmente por una inflación ascendente al 2.600%, una caída del Producto Interno Bruto en un 15% y una escasez de productos básicos que está llevando a la nación al borde de la crisis humanitaria. Al caos económico se suma la extrema confrontación política, que tras el triunfo de la oposición en las elecciones congresionales del año 2015, ha devenido en un permanente conflicto de competencia entre los distintos poderes constitucionales venezolanos, dígase Poder Ejecutivo, Asamblea Nacional, lo equivalente a Congreso, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República y naturalmente Defensoría del Pueblo también. Sí. A esta lista se ha sumado ahora una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente erigida por el chavismo el pasado 31 de julio del año 2017. La mayor parte de analistas internacionales
se enfocan, yo creo que erróneamente, más en las consecuencias que en las causas de este caos sociopolítico. Yo soy de los que creo que para poder comprender en su justa dimensión la actual crisis sociopolítica venezolana es fundamental hacer un breve repaso histórico por la historia contemporánea de esa nación. Entonces dice, para explicar este momento tenemos que retrotraernos al pasado. Es obligatorio, hay que aclarar ciertos conceptos y comenzar preguntándose qué era Venezuela antes de Chávez. Era un país desarrollado y la historia, los datos históricos ahí están. En 1958 es derrocada la férrea dictadura que encabezó el general Marcos Pérez Jiménez durante 6 años. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez dio lugar al nacimiento del mayor periodo de gobiernos democráticos y civiles en la historia de Venezuela. Me refiero al periodo comprendido entre 1959 y 1999, es decir, 40 años. Las sucesivas administraciones de los dos partidos que se alternaron en el poder, dígase, Acción Democrática y COPEI, interpretaron la democracia como el ejercicio periódico del voto, mas no como la consolidación de derechos económicos y sociales, una política fundamental para un país con tanta deuda social. Y finalmente, desde el punto de vista económico hay que señalar algo. Hasta los años 70, Venezuela fue el mayor exportador de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita. ¿Y qué ganó Venezuela con eso? No, y además uno de los países mayores productores, también en términos de sus reservas, la principal reserva del mundo, según se señala en la cifra. Entonces ese elemento introduce que no era por falta de riquezas, porque además podía venderlo en el exterior, como en efecto ocurre. Claro, totalmente. De hecho, al ser hasta los años 70 el mayor exportador de petróleo, yo siempre me pregunto qué ganó el país con eso. Para 1999, cuando llega Chávez al poder, más del 40% de la población vivía en la pobreza. En resumen, ¿qué nos deja todo esto? Dicho, que la irrupción de Chávez en el escenario político, primero por una intentona golpista, luego por la vía electoral, se explica como el producto de todos los desaciertos políticos y económicos escenificados en los gobiernos que la antecedieron. En definitiva, fue el fin de una debacle sociopolítica, bueno, que ha devenido en lo que tenemos hoy. Ya, claro que hay que apuntar que hubo un periodo, cuando comienza Chávez, en la cual se vio una cierta bonanza como consecuencia de los altos precios del petróleo, donde en el periodo que tuvo Chávez estuvo manejando, según las cifras que se recopilan, más de 800.000 millones de dólares por los niveles que él alcanzó hoy. Y él introdujo una política que parecía ser ir por el camino correcto en términos de inversión pública, pero parece que apareció algo, yo entiendo que distorsionó incluso muchas de las cosas que él pensaba, y fue asumir el modelo cubano. Correcto. Y ese elemento creo que introduce una nota discordante dentro del modelo que parece que Chávez quería desarrollar. Totalmente. Un gran intelectual venezolano, el historiador Arturo Uslar Pietri, decía que el petróleo era la peor pesadilla de Venezuela. Era una bendición, pero era una pesadilla. Sí. ¿Por qué? Porque tras haberse comenzado a explotar petróleo a principios del siglo XX en Venezuela, la economía nacional abandonó otros sectores como la agricultura. Sí. Y el resultado de todo esto ha sido que hoy tenemos un sistema de producción nacional en el país suramericano monoproductor, sí, que depende única y exclusivamente de la explotación y exportación de petróleo. El petróleo representa hoy el 93% de las entradas de dólares al país. Entonces, a medida que caen los precios del petróleo, en Venezuela cae la entrada de dólares, que es una divisa fundamental para un país que tiene que importar entre el 70 y el 80% de lo que produce. Sí. Y si no entran dólares, naturalmente el empresariado, el sector productivo nacional, no tiene con qué comprar esa materia prima en el exterior. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Yo siempre he dicho que si bien el presidente Maduro tiene una cuota importante de responsabilidad en el caos económico que tiene Venezuela, la mayor parte de la responsabilidad cae sobre el fenecido presidente Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque fue quien administró. Claro. Se dice fácil, pero fue 1.560.000 millones de dólares, sí, más toda la renta interna que administró Chávez entre 1999 y 2013. Claro. Es decir, y lo malinvertió en impulsar un proyecto de tendencia socialista, absurdo, ruinoso, que solo funcionaba en la imaginación del caudillo bolivariano, claro, porque ya ni existe en Europa del Este, ni existe en China, hasta Cuba ha hecho rectificaciones. Claro, pero en el momento que él entra en contacto con Cuba, hay muchas historietas o historias que se comentan por el fondo y críticas que se hacen de que el fracaso del modelo venezolano tiene que ver con su asociación con Cuba.
Cuba que se benefició porque entonces le suplía gratuitamente el petróleo, porque los hermanos socialistas de Cuba entonces no tenían el apoyo porque se habían enfrentado al imperialismo tanto tiempo. O sea, construyó un discurso históricamente desfasado y, como tú estás recordando, asumieron un modelo económico que no difiere tanto, porque hay que señalar eso, de que ese modelo también se ha aplicado en otros países y ha sido un fracaso, aunque no el modelo cubano, sino el del despilfarro de recursos, pretendiendo que por la vía de la inversión pública casi exclusivamente podían sacar ese país de la situación en la que estaba. O sea, hay ese elemento que es común, pero ¿por qué se agrava tanto la situación en Venezuela y no, por ejemplo, en Argentina? Ese es un punto de comparación. Vamos a ver, yo creo que todo vuelve al punto que señalaba en mi breve intervención. El tema del petróleo, es decir, la economía, la estabilidad económica de Venezuela está condicionada al alza de los precios del petróleo en el mercado internacional. Si caen los precios del petróleo, se ve esta situación. Esto se ha dado en otras ocasiones. Yo quiero señalar, y tengo que volver a la historia, que en el año 1974, con Carlos Andrés Pérez, Venezuela tuvo un boom petrolero. Y el precio del barril de petróleo venezolano alcanzó récord histórico. Pero no se aprovechó el periodo de vacas gordas y se despilfarraron, etcétera. Y en los años 80 sabemos la situación que se dio allí, desencadenando todo, unas protestas masivas en Caracas en 1989 que generaron cientos de muertos. Masacre, el Puerto Cabello fue. No, fue el Caracazo. Sí, fue el Caracazo, fue el Caracazo. Pero tuvieron su Puerto Cabello también. Totalmente. Ahora, hay un elemento común y es que en las economías que dependen de un producto, por ejemplo, nosotros estuvimos dependiendo del azúcar durante mucho tiempo y cuando los precios del azúcar subían en el mercado internacional, bueno, estábamos bien relativamente dentro del modelo, pero cuando se caían teníamos muchas dificultades. No obstante, nosotros no tenemos todavía, tenemos una economía diversificada que nos permite muchas cosas, a pesar de que hay que hacer correcciones, pero no es el modelo, ni mucho menos parecido a lo de Venezuela. En lo de Venezuela se juntó la crisis de los precios del petróleo, pero principalmente por la pretendida aplicación de un modelo que en otros países no ha dado tampoco resultados. Totalmente, pero creo que hay que tener en cuenta algo. No se puede separar la crisis económica de lo político. No se puede deslindar. Obviamente, de hecho, los políticos son los que aplican. Exacto, las crisis económicas son consecuencias de malas decisiones políticas. Claro. ¿Qué pasa en Venezuela? Yo digo que tras la muerte de Chávez se suman nuevos componentes a este caos económico y sociopolítico. Viene la muerte de Chávez, la consecuente elección de Nicolás Maduro y la caída de los precios del crudo venezolano en el mercado internacional. Quiero señalar algo con respecto a Chávez. Sabemos que Chávez impulsó en 1999 una reforma constituyente que dio como resultado la aprobación de una constitución que, si bien en su parte dogmática, en la que respeta... La constitución bolivariana. Exacto, en lo que respeta la regulación de derechos fundamentales, es una constitución muy innovadora. Sin embargo, en lo que respecta a la parte orgánica, a la regulación de los poderes públicos, Chávez configuró una constitución que subordina todos los poderes públicos a la figura del jefe del Estado, del presidente de la República. Entonces, en cualquier sociedad democrática muere el presidente de la República y al instante se corrige el vacío y el país sigue su curso normal. En Venezuela no pasó así. El país se desencarriló institucionalmente. Eso por un lado. Se agravó. Exacto. En segundo lugar, la muerte de Chávez obligó, de acuerdo con la interpretación constitucional, a convocar a elecciones. Nicolás Maduro se presenta a las elecciones, pero ¿qué sucede? Que su legitimidad de origen fue puesta en duda desde un primer momento, porque apenas le ganó al candidato opositor, Enrique Capriles, por una mínima ventaja de un 1.49%. Y eso, para la oposición, fue la señal de un fraude electoral. Y por último, ahora hemos visto cómo en el año 2015 la oposición gana las elecciones parlamentarias, le quita al oficialismo el dominio del Congreso Nacional y la oposición advirtió, vamos a legislar, a fiscalizar y a controlar. Pero el chavismo sabemos que por medio de interpretaciones de un Tribunal Supremo de Justicia, ha desmembrado el poder legislativo y ahora, para colmo... Él sabía lo que estaba haciendo. Totalmente. Realmente no es que le salió mal, sino que él sabía que estaba aplicando un modelo que era la copia del modelo cubano, donde él, en vez de entender que la sociedad se expresa a través de los mecanismos constitucionales, lo que hizo fue, a través de la Asamblea Constituyente, que es la que cuestiona a todo el mundo como ilegal, porque ahí es que él se ampara, ahí hace una división de clases y no de las instituciones de la democracia. Y ese elemento
para mí es el elemento de crisis fundamental. Correcto. Y es inaceptable porque admitirle eso. Y por eso he dicho en mis comentarios y en la oportunidad en que este tema se ha discutido, que él sabía que si dejaba trabajar el Congreso, que fue elegido abrumadora mayoritariamente, el Congreso opositor, él no tenía salida. Y las encuestas decían que él iba para afuera. Correcto. Bueno, entonces ahora él está preparando unas elecciones y que la ha adelantado para no tener que negociar y zanjar ahí diferencias que pudieran haber y lograr acuerdos con la oposición, que era lo que se estaba reuniendo en República Dominicana, y que uno veía que eso no iba a tener el curso que muchas veces el mismo presidente dominicano y la Cancillería creían, porque eso iba a desarrollarse por otro lado, pero el tiempo, y ha sido corto, demuestra que ese no era el plan que tenía Maduro para lograr un acuerdo con la oposición. Totalmente, fue ganar tiempo, dejar que bajara la temperatura política, bueno, y hacer esto que ha hecho, que es adelantar las elecciones presidenciales. Y ojo, el único facultado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para convocar o adelantar elecciones es la entidad competente, que es el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, de acuerdo con la Constitución venezolana. Yo quiero aclarar algo, porque se habla mucho de la constituyente, pero tal vez el amigo televidente no tenga los suficientes elementos para poder entender lo que es aquello. Sí. Mire, la Constitución venezolana establece 3 mecanismos de reforma. La que creó Chávez. La que creó Chávez. Esa Constitución establece como mecanismo de reforma, primero la enmienda, que es una reforma de la Constitución pequeña que no toca el núcleo esencial de la Constitución. En segundo lugar, la reforma constitucional per se, que es una reforma más amplia de 2 o más artículos, pero nunca tampoco sin alterar una parte elemental de la Constitución. Y por último, la reforma nacional constituyente, que es una reconfiguración total del Estado, de la organización de los poderes públicos. ¿Qué sucede? Esa reforma constituyente que ha convocado el presidente Maduro, además de escapar a todo sentido de la realidad, porque la doctrina constitucional recomienda no reformar la Constitución en momentos de colisión política nacional, porque la Constitución es el resultado de todo un pueblo, pero bueno, en Venezuela se ve que las cosas van a contranatura. Convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, pero además de ser contrario a las recomendaciones de los más acertados constitucionalistas, es contraria a los procedimientos que ha establecido la Constitución venezolana para llevar a cabo una constituyente, que brevemente lo señalo. Primero, quien tiene la iniciativa es el presidente o la Asamblea Nacional o un 15% del electorado. El presidente tiene iniciativa, pero no la puede convocar. Quien la puede convocar es el soberano, el pueblo, a través de un referéndum. ¿Qué hizo el presidente Maduro? Tomó la iniciativa, convocó directamente, pero además, vos me alejo, una vez y se convoca y el pueblo dice sí, es que se eligen los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Él lo hizo diferente. El presidente Maduro lo hizo directamente. Muy creativo. Entonces, cuando ya esos diputados redacten esa constitución, ese proyecto, se somete a consulta popular y si el pueblo dice sí, entonces la Asamblea Nacional Constituyente proclama la Constitución y el presidente, bueno, la promulga y entra en vigencia. Pero lo que se ha hecho es eso, violar los procedimientos. Y más grave, en el año 1999, cuando Chávez hizo algo parecido, el propio Chávez se encargó de sentar un precedente constitucional. La Corte Suprema de Justicia estableció el mal precedente de que la Asamblea Nacional Constituyente es supraconstitucional, está por encima de todos los poderes. Y en base a ese precedente jurisprudencial, ahora el chavismo se basa en eso y señala, todos los poderes públicos deben de estar subordinados a la Asamblea Nacional y esta entidad se puede subrogar las facultades de los demás poderes. Por eso se ha señalado que se ha roto el hilo constitucional. Claro. Ahora, en la perspectiva de lo que está ocurriendo en estos días ya, ¿cómo tú, sin uno ser adivino, qué uno puede empezar a decir que va a ser el resultado de todo esto que ya hemos narrado, el fracaso de la búsqueda de acuerdos, porque él ha agravado la situación ahora, cuando él vio que estaba realmente entrando en la posibilidad de una negociación que con el evento que se desarrolla en República Dominicana, encabezado por el presidente Danilo Medina como mediador, esa situación no ir avanzando en la dirección correcta, pero fracasar por la acción de Maduro. ¿Dónde tú crees que va la situación de crisis? Vamos a ver, yo siempre he dicho que en Venezuela cuando uno cree que ya se ha tocado fondo, ocurre algo peor que te cambia la idea que tengas al respecto. Yo particularmente albergo
la esperanza de que por la vía del diálogo y del acompañamiento de la comunidad internacional se pueda llegar a una transición democrática. Yo siempre he señalado que en América Latina hemos tenido la experiencia de salir de oprobiosas dictaduras por vía democrática y por vía de negociación. Bastan algunos ejemplos. Sí. El caso de Chile, con la terrible dictadura que encabezó el general Pinochet. Increíblemente, en 1988, Pinochet pierde un referéndum y en el año 90 entrega el poder al presidente electo por el pueblo, el señor Patricio Aylwin. Sí. Lo mismo ocurrió en Argentina, cuando la oposición negocia con la dictadura militar y el presidente electo Raúl Alfonsín recibe la banda presidencial de manos de la cúpula militar, y también en el caso del sandinismo en Nicaragua en 1990. Así que yo todavía albergo esa esperanza, pero ojo, el contexto es distinto y naturalmente no podemos adelantarnos a los acontecimientos y veremos qué pasa de aquí a abril, que es cuando han sido convocadas las elecciones. Bueno, yo pienso que esos modelos, esos ejemplos que tú estás poniendo, hay que recordar que ninguno de esos países pretendió anular la Constitución. Correcto. En el caso incluso de Pinochet, la coyuntura era diferente porque en ese momento Estados Unidos, después de darle apoyo pleno a lo que fue la dictadura de Chile, con Pinochet a la cabeza y las Fuerzas Armadas y todo, para contrarrestar lo que había sido la victoria a través de Allende, para contrarrestar lo que esto había sido, ya era una confrontación abierta y clara de los dos modelos, claro, con el apoyo de la Unión Soviética y con el apoyo de Estados Unidos. De manera que la situación actual, al no existir esos factores y que Cuba no tiene la capacidad de suplir lo que pudiera ser lo que fue el papel de la Unión Soviética en aquel momento, yo me atrevería a dejar eso con una interrogante abierta, pero no creo que esta gente que está en el poder, que está recibiendo sanciones de todo el mundo ya, y probablemente tengan que responder en un tribunal internacional por todas las cosas que han hecho, ya eso hace más compleja la situación. Bueno, pues te agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Este es un tema que queda abierto para seguir conversando sobre Venezuela de sumo interés. Gracias.